No sé si Tino ha sido muy optimista. ¿Cuántos conocemos esta historia bien? Levantad la mano. Bien, bien alta, la quiero ver. Bueno, pues no hay tanta razón para el optimismo, ¿eh? Necesitamos conocer más la palabra de Dios, lo que nos estamos perdiendo. Qué importante es conocer cada una de las historias que narra la palabra. El título que le hemos puesto al mensaje de esta mañana es Frente a un gran problema. Si habéis estado atentos o si conocéis bien la historia, aquí se nos presenta un gran problema. ¿Cómo reaccionar ante los problemas? ¿Quién no tiene problemas? Aquí sí que nadie levantaría la mano si digo, los que no tenéis problemas, levantad la mano. Todos tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto. Armaos de este pensamiento. Dejemos de idealizar la vida. Dios lo hizo bueno todo en su tiempo. Pero ¿quién lo estropeó? Nosotros. Y estamos viviendo las consecuencias. Dios nos da una segunda oportunidad a la humanidad en Jesucristo. Pero el cielo no ha llegado todavía. Estamos todavía en la parte y en la etapa imperfecta de la historia. Y tenemos que armarnos de ese pensamiento. Los problemas no son casualidad, son las consecuencias del desastre original que causamos nosotros y nos toca como creación de Dios asumir esa responsabilidad. Así que nos toca ir enfrentando problemas. Y los problemas se pueden enfrentar de muchas maneras. Hace 2 días recibí una llamada de un creyente hablándonos de otro hermano en común que tenemos en otra parte del país. Su hijo mayor de 11 años le han diagnosticado leucemia, cáncer de sangre. Tiene por delante 2 años de tratamiento. Y el porcentaje que los médicos estiman no es del 100%. Un chico de 11 años, hijo de unos creyentes. Los creyentes no estamos exentos de problemas. Vivimos en el mundo de Dios. Aunque nos hemos rebelado como humanidad contra Él, pero vivimos en su mundo. El diablo también es el príncipe de este mundo. Y hay toda una guerra espiritual que no vemos. El Señor es mucho más poderoso, está muy por encima. Pero eso significa que creyentes y no creyentes, hijos de Dios y los que todavía no son hijos de Dios, enfrentamos dificultades. Aquí vamos a ver el caso de un general, el general de generales del ejército de Siria, el imperio predominante en este momento de la historia, que era un triunfador, pero tenía problemas, un problema de salud. Y vamos a ver que no es el único que tenía problemas. Veremos al rey de Israel. En teoría conocía a Dios, pero también tenía otro problema. Así que vamos a acercarnos a este texto con la pregunta: ¿cómo debo enfrentar los problemas graves que se me presentan en el día a día en mi vida? Fijaos que arranca el texto bíblico, los versículos del 1 al 6. En el 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, el general, muy importante para los suyos. Y si habéis leído con detalle, fijaos que la Biblia, decía en el culto anterior, la Biblia economiza palabras. En poco espacio nos dice, nos presenta mucho, una situación muy amplia. Y hay que leer con detalle, y hay que hacerse preguntas, y hay que completar el texto haciéndonos o respondiendo a las preguntas para entenderlo bien. Fijaos que dice, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Pero bueno, ¿no está Jehová con Israel? Sí, Jehová está con Israel. Pero también Jehová está con Siria. Y había utilizado aquel gran militar. Gracias a Dios, aquel militar había tenido grandes victorias. ¿Cómo explicar eso? Pues darle vueltas. La Biblia economiza palabras, pero nos hace pensar. La Biblia no es para tontos. La Biblia es para gente inteligente, ávida, con curiosidad, que se quiere zambullir en algo tan especial como es la palabra de Dios. Dios usa y bendice a los no cristianos. A veces tenemos una visión muy limitada de Dios. No solo le concedió éxito profesional, sino que Dios también quería traer bendición a la vida de Naamán. Tenía un gran problema, era leproso. Pero Dios estaba tras esa situación. Una enfermedad incurable, como era la lepra en aquel momento. En nuestros días la lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, pero de fácil tratamiento y muy económico. Los evangélicos tenemos una misión contra la lepra que es pionera y que ha conseguido los tratamientos médicos más eficaces, y en el país donde más casos de leprosos hay, que es India, está consiguiendo avances impresionantes desde hace décadas. Pero en aquel momento no. Era una enfermedad incurable y marginaba a las personas que la tenían por ser contagiosa. Este hombre no era ningún marginado. Era, después del rey, la personalidad más importante del imperio. Pero la lepra le incapacitaba social y personalmente. Tenía otro problema, Naamán, que él desconocía y que es común a todo ser humano y que también debía resolver. Aunque con mucho reconocimiento social, tenía un problema tan serio por el que ya había perdido la esperanza. Habría recurrido a toda clase de médicos, tratamientos, sanadores, pero seguía leproso. Y fue una persona inmigrante a la fuerza en su casa, traída de sus enemigos, la que le abrió la puerta de la esperanza. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, jovencitas, muchachas. Imaginaos que hay una guerra y os llevan prisioneras a Marruecos y os toca servir en casa de los enemigos. Menudo problema. La cual servía a la mujer de Naamán, y ésta dijo a su señora:
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En Siria, una joven exiliada de guerra se había ganado la confianza de su señora. Qué importante es el testimonio de todo creyente, aún el de los más sencillos, el servicio doméstico, el de los exiliados políticos, el de los inmigrantes. La misión de Dios está donde Él nos coloca. Y puede ser la casa de un general. Puede ser una escuela. Puede ser una fábrica. Qué importante es que estemos convencidos de que este es el mundo de Dios y de que Dios quiere bendecir al mundo a través del Evangelio, a través de Jesucristo, y nosotros somos los testigos, como esta muchacha. Qué importante es que cada uno asuma su papel de misionero. Qué importante es la reunión del domingo aquí y ahora. Pero qué importante es el testimonio mañana, pasado y traspasado mañana, donde Él me ha puesto. Qué importante es. Podemos traer esperanza. Esta chica tenía motivos para odiar a sus señores. La habían traído prisionera, la habían quitado de su familia, de su tierra, y la habían obligado a servir. ¿Cómo vivimos nuestras adversidades? ¿Nos venimos abajo? ¿Nos llenamos de amargura? ¿Nos llenamos de frustración? ¿Dejamos que los problemas nos arrasen y ya la vida no tiene sentido? ¿Y estamos enfadados con el mundo y con todos? Esta joven supo cambiar el chip. Y sirvió con fidelidad y quiso ser de bendición para sus señores, aunque eran enemigos. Eso solo Dios puede hacerlo. Qué importante sobreponernos a nuestros problemas. Esta israelita deportada, joven, lo hizo. Ella le dijo a su señora: si Naamán, mi señor, hablase con el profeta que está en Samaria, Eliseo, y le dijese que le sanara, le sanaría. Qué sencillez de fe, pero qué profundidad. La iglesia que crece es aquella que cree que Dios puede actuar en su día a día. Esta chica tenía una visión grande de Dios y dio testimonio. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, después de escucharle, veis que se comen hasta las palabras aquí en la Biblia: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió Naamán llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que tú le sanes de la lepra. El testimonio de esta creyente joven anónima llega hasta la corte del rey de Siria. Y fijaos qué prácticos son los no cristianos. Cuando escuchan que hay una puerta abierta, un posible tratamiento para aquel problema de salud que tenían, allá se van. Invierten recursos: plata, oro, vestidos, regalos.
Estamos hablando de 260 kilos de plata, 60 kilos de oro y la ropa de las mejores marcas de aquel momento. Poder, influencia, dinero, este es el lenguaje de nuestra sociedad no cristiana para resolver los problemas. Escucho una posibilidad, pongo todo el poder, la influencia, los recursos para tratar de resolver ese problema. ¿Quién puede? ¿Quién tiene acceso al poder, a la influencia? Imaginaos la expectativa que se crea en la vida de este hombre, de esta familia, de este reino. Qué importante es la esperanza. ¿Cómo reaccionaría el rey de Israel cuando recibiera esta carta? ¿Y cómo reaccionaría el Dios de Israel? Porque esta muchacha confiaba en el Dios de Israel, sabía que el profeta tenía poder, porque ella había visto ya con Elías milagros en Israel, pero ¿estaría Dios dispuesto? ¿Sería la voluntad de Dios sanar a aquel general? Se abren un montón de preguntas. Y eso nos lleva en segundo lugar a otro gran problema. Naamán tenía un gran problema, hemos dicho, era leproso. Y tenía otro problema que él no conocía, pero aquí se trata del problema del rey de Israel. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved que busca ocasión para mí. La teología de este rey era correcta. ¿Soy yo acaso Dios? Solo Dios puede matar y dar vida. Y ahora viene el rey, mi enemigo, el de Siria, y me envía este problemazo. Yo tengo que sanar a este de lepra. ¿Y quién soy yo? El problema que le trasladaban a Naamán y el rey de Siria era muy serio. Pero lo más grave es que puso en evidencia la fe del rey de Israel. No confiaba en sus propios profetas, no confiaba en el Dios vivo y verdadero, a quien tenía muy cerca. Este pobre rey se angustia y piensa, bastantes problemas tengo ya para que me venga ahora este otro. Y rasga sus vestiduras. Era un drama. El rey de Israel, teniendo tan cerca al Dios vivo, opta por una religión vacía y nominal. Muchas personas optan por la religión antes que conocer, confiar y obedecer al Dios vivo. Nos da más seguridad. Humanamente es más fácil creer en lo que vemos que confiar en aquello que no vemos, pero que es tan real como lo que vemos, o más, porque es eterno. En esto el rey de Israel no se diferenciaba mucho de Naamán, ni del rey de Siria, ni de muchos contemporáneos nuestros. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cómo se entera Eliseo de este asunto? No lo dice la Biblia. Economiza palabras. O bien hubo un rumor de comunicación y llegó a todo el pueblo. El rey ha recibido cartas del de Siria y le ha planteado una situación tan difícil que ha rasgado sus vestidos. O el Señor se lo reveló directamente a Eliseo. Son dos opciones, una aparentemente más humana, otra sobrenatural. Para el Señor ambas son factibles, no se le escapa nada, Él puede todo. Y esto nos ha de animar.
No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y eso es la fuente de esperanza para nuestro mundo. Nada imposible para Dios. Qué bueno es para un país, para una ciudad, para cualquier sociedad tener siervos del Dios vivo. Siervos que conocen a Dios y que confían en Dios. Y que traen los problemas delante de Dios. El profeta Elías, el profeta anterior a Eliseo, había sido de gran bendición para Israel, para Samaria, y ahora lo estaba siendo Eliseo. Los creyentes tenemos un papel muy importante que jugar en nuestra sociedad. Somos la sal y la luz del mundo. La sal evita la corrupción. La luz ilumina en las tinieblas. Y nuestra sociedad está corrupta y en tinieblas. Y necesita sal y luz. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios. No estamos llamados a huir ni a separarnos del mundo. Estamos llamados a conocer, confiar y obedecer al Dios vivo. Estamos en misión en el mundo de Dios y debemos vivir sin complejos, con convicción, con seguridad, no en nosotros mismos, sino en el Dios vivo, nuestro Dios, el Padre Celestial. Y qué emocionante es saber que Dios me puede usar en el día a día, en cualquier situación, como utilizó a aquella muchacha y como iba a utilizar a Eliseo en este momento. Mirad, José fue de bendición para Egipto. Daniel fue de bendición para Babilonia. Y esta muchacha inmigrante deportada a la fuerza lo estaba siendo para Siria. Y nosotros podemos ser de bendición para Salou, para Cataluña, para España, para Europa hoy. Y llegamos a la solución. Hemos visto más de un problema. ¿Cómo resuelve Dios? ¿Cómo se resuelve esta problemática? Fijaos lo que dice el texto en los versículos 9 hasta el 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá el profeta luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pues no va a haber solución. Naamán no está dispuesto a ser curado. Naamán no va a recibir la solución definitiva a su problema. Aquí tenemos a Eliseo, un creyente fiel y auténtico, con un don de sanidad, como profeta de Dios que era en Israel. Creía, confiaba y vivía con Dios. Dios, por ser el creador, tiene poder suficiente para alterar procesos de salud si es su voluntad. En eso la teología la tenemos que afinar. Recordad, no estamos en el cielo. En el cielo no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte.
Estamos en la tierra todavía y aquí es imperfecto. Y Dios no está haciendo milagros cada día, constantemente y en todo lugar. Hace milagros cada día cuando Él quiere y cree necesario, conforme a su voluntad. El apóstol Pablo pidió 3 veces por su problema de salud, el aguijón en la carne, y aún todo un apóstol, el Señor no fue su voluntad quitarle el aguijón. Por 3 veces he pedido y he entendido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eliseo confía en un Dios vivo que responde a nuestras necesidades más profundas. Eliseo sabe que para Dios no hay nada imposible y él descansa en la voluntad de Dios. Eliseo no hace de la sanidad un espectáculo, como esperaba Naamán. Para él la sanidad no representaba ninguna dificultad. Cuando Dios sana milagrosamente es casi siempre instantáneo, definitivo y en el momento. Casi siempre. Dios es tan grande que un día va a hacer innecesarias las sanidades extraordinarias que está haciendo a lo largo de la historia antes de su segunda venida. Así que no era una cuestión de objetos mágicos ni de procesos misteriosos o actos espectaculares. Pero Naamán se enfadó mucho. Para eso he hecho este viaje. Para eso he venido, que no me recibe ni personalmente el profeta y me dice que me moje en ese riachuelo. ¿Quién se ha creído que es este profeta? Su orgullo, su nivel social no le permitía ser tratado de aquella manera. Aparecen las actitudes y los prejuicios que nos distancian de la verdad. Lo suyo, los ríos de su nación eran los mejores. Nosotros somos científicos. Los milagros son incompatibles con la ciencia. ¿Os suena eso, chicos? El orgullo de una sociedad muy avanzada técnicamente, científicamente, dice: los milagros no existen. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Existen, los milagros existen, vaya que sí existen. Y no son incompatibles con la ciencia. Ese es el gran error. Más de aproximadamente la mitad de los científicos más cualificados del mundo son creyentes y son científicos. El descubridor final de la secuencia del ADN es un creyente, un hijo de Dios, Francis Collins. Pero hay muchos prejuicios. El Evangelio no es una cuestión de coeficiente intelectual. El Evangelio lo entienden hasta los niños, en su limitación cognitiva. Lo que impide la aceptación del Evangelio es el orgullo humano. El que de algo inapreciable como es un riachuelo de Israel me puede sanar. Nosotros querríamos pagar 120 kilos de oro, 260 de plata, ganarnos la salud y la salvación, y nuestro orgullo estaría henchido. Y más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Qué importante es la gente que tenemos cerca. Pueden marcar diferencias en nuestra vida. Naamán estaba dispuesto a hacer cosas complicadas. Quería esforzarse. Pero aquel siervo de Dios le estaba diciendo, es mucho más sencillo para Dios resolver tus problemas. Naamán, después de escuchar, confiar, obedeció y fue limpio. Instantáneamente. En el momento. Increíble pero cierto. Pero fue eso lo más importante. Ahora ya no era leproso. Fue muy importante. Menudo gozo verse liberado de la lepra. Pero a continuación vino el milagro más sobresaliente. El problema que él todavía no había identificado. Conocer a Dios. Con la lepra curada, si conocía a Dios, ahora estaría completo, plenamente restaurado de salud y salvado. Y Dios es así de generoso. ¿Y cómo inicia esa conversación Naamán diciendo, ahora conozco? Y Europa, Cataluña, España necesitan decir, ahora conozco que hay un Dios en la Biblia, que es el Dios único y poderoso. Hasta ese punto tenemos que llegar. Y la salvación no es por méritos humanos, es un regalo de Dios, es gratuita. A Él le costó mucho, pero para nosotros es gratuita. Y eso hace que nuestro orgullo baje y que reconozcamos con humildad que Él es Dios y nosotros criaturas. Y que necesitamos o podemos ser hijos de Dios gracias a su obra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y concluimos. Jesucristo, en un momento en los Evangelios dice, he aquí uno mayor que el profeta Elías y Eliseo. El profeta Eliseo en este caso, había sido instrumento de Dios para sanar a un leproso, Naamán. Cristo sanó a muchos leprosos, una vez a 10 a la vez. Para él no era imposible. Pero solo uno de los 10 volvió con gratitud. Imaginaos la proporción, un 10% con gratitud, con humildad. Un 90% son sanados, reciben todo lo que se necesita en la vida, pero no vuelven a Dios. Y esa es la diferencia. Hay un problema que todo ser humano tiene y que solo Cristo puede sanar y limpiar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual optó y se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Uno más grande que Eliseo, que Elías, Cristo. Él te está ofreciendo hoy su salvación, la salvación que tú necesitas. Puedes tener problemas de salud, puedes tener problemas de relación, puedes que estés enfrentando crisis de diferente tipo. Pero el problema más profundo que todos tenemos es el de conocer y confiar y ser restaurados por Dios.
Y esto es lo que Cristo nos ofrece hoy. Que el Señor nos ayude a discernir y que respondamos con humildad, con confianza y con obediencia. Que así sea. Amén.